Bienvenidos a Hombre Nuevo, el programa católico para toda la familia que da respuesta amable y sencilla a todas las cuestiones que más nos afectan y nos preocupan en nuestra fe y nuestra vida diaria. Lo invitamos a escucharnos durante los próximos 30 minutos, aquí en Hombre Nuevo. Queda con ustedes el Padre Juan Rivas. Amigos, con este programa comenzamos una nueva serie, que más que programa de radio va a ser un viaje. Sí, hermanos, un viaje a través de los escritos que nos ha dejado la Biblia, los documentos de la Biblia, a través de la historia, y vamos a ir en busca de la iglesia que Cristo fundó. En estos tiempos, en este país y ya en todos los países hay muchas iglesias. Entre todas, ¿cuál es la que Cristo fundó? Nos tenemos que preguntar. Una tiene que ser la iglesia de Cristo. O quizá podríamos preguntarnos, ¿de verdad Cristo quiso fundar alguna iglesia? Tal vez las iglesias, todas las iglesias son solo inventos de los hombres, y Cristo nunca quiso fundar una iglesia. Podría ser eso, y para eso vamos pues a hacer un viaje en busca de la iglesia que Cristo fundó. Este va a ser un programa para todos aquellos que han perdido la fe y que ya no saben ni lo que creen. O también para los que tienen dudas sobre la Iglesia Católica. Tienen muchas dudas, muchas cosas que no comprenden. Entonces vamos a hablar claramente, a resolver todas esas cuestiones que surgen en nuestro interior. Y por último, también va a ser una serie de programas para aquellos católicos que siempre lo han sido, pero que nunca no saben por qué lo son. Entonces, acompáñenos, amigos, ahora sí, en este viaje, y como siempre, recuerda, tú puedes ser un hombre nuevo, tú puedes ser una mujer nueva. Comencemos nuestro programa con consejos para el camino. Escuchemos nuestra primera carta. Estimado Padre Juan Rivas, envío estas líneas con el fin de hacerle un comentario de lo que oí en un programa de radio sobre Jeremías 7, 16, 20. Creo que se refiere a nosotros los católicos este comentario, pues nosotros somos los que hacemos las tortas para la Reina del Cielo. La explicación que da la Biblia que yo tengo es muy clara, pues dice que se reprende al pueblo de Dios por mantener a la vez el culto de Yahvé y de otros dioses. Es un llamado de alerta para nosotros. Muchas veces hemos leído este capítulo, pero no le habíamos puesto la debida atención. Los protestantes sí que le están poniendo atención y haciendo uso de ella para sus propios planes. Al menos, aquí se afirma que no estamos tan equivocados al llamar a la Virgen la Reina del Cielo, aunque ellos le dan otra interpretación. ¿Qué explicación puede usted dar a eso? Miriam. Querida hermana Miriam, primero, lo que tenemos que hacer todos es estudiar bien la Biblia. Para estudiar bien la Biblia no basta saber leer, necesitamos un vocabulario bíblico, un libro que nos explique las terminologías y las costumbres antiguas, para que nosotros no nos confundamos, porque la Biblia, recuerda, es un libro que se escribió hace mucho tiempo. Entonces se necesita ser humilde y decir, la Biblia fue escrita hace mucho tiempo, yo necesito prepararme bien y estudiar y leer otros libros que expliquen cada una de las cosas. Leyendo esos libros nos damos cuenta en primer lugar, de que la reina de los cielos que se menciona aquí es la reina, la diosa Astarte, una diosa en la que creían los antiguos. Y no tiene nada que ver con la Virgen María, aunque la llamaran la reina de los cielos, porque así como a los dioses los llamaban dioses, no eran dioses. A la reina de los cielos, que lo llamaban ellos reina de los cielos, no era reina de los cielos, porque la Virgen María ni siquiera existía, ni tiene que ver nada con la Virgen María. Ahora, la Virgen María, nosotros creemos y estamos seguros que es la reina del cielo, porque es la madre de Dios. Esta reina, esta diosa Astarte, no es la madre de Dios, no es nadie. Es un invento de los hombres. Así dice la Biblia, dice, los hijos recojan leña, los padres prenden fuego, las mujeres amasan tortas,
a la reina de los cielos y se libra en honor de otros dioses para exasperarnos. Nosotros, los católicos, no creemos que la Virgen es una diosa. Por lo tanto, este pasaje no se aplica a la Virgen María por ningún lado, ni tiene nada que ver para probar que la Virgen es la reina de los cielos. Esa no es la razón porque la Virgen es la reina de los cielos. La razón es que ella es la Madre de Dios. Y eso sí los creemos. Y por ser la Madre de Dios, el Rey, que es su Hijo, la ha coronado como reina de cielos y tierra. Escuchemos la carta de otra amiga que nos escribe. Estimado Padre, a veces me siento muy llena de Dios y otras veces tibia, y me pongo a pensar que el Señor no me quiere tibia, sino caliente, porque dice que a los tibios los vomitará. Y me ponía a pensar que yo soy una de ellas, pues no hallaba mi lugar. Ya hasta estaba empezando a creer que la Virgen no era virgen, que había tenido más hijos, hasta que llegó el día en que encontré en el radio su programa. Gracias a Dios nos hemos reconciliado con nuestra Madre Santísima, y le he pedido perdón por haberla tenido olvidada y haber tenido esos pensamientos sobre ella. Ya me estaban confundiendo de verdad. He vuelto a hacerlo de antes, a amar y a venerar a nuestra Santa Madre María y a adorar a bendecir a mi Padre Celestial. Tu hermana en Cristo, Emma. Querida hermana Emma, me da mucho gusto recibir este tipo de cartas, de ver personas sinceras que pues a veces no conocemos bien nuestra fe y nos podemos confundir. Eso nos puede suceder todo, sucede aún hasta a los sacerdotes y a todas personas cuando no estamos bien preparadas, cuando no estamos seguros y también cuando son cosas que a veces Dios permite. Entonces tenemos que estudiar, tenemos que conocer. A ver, ellos dicen que la Virgen tuvo más hijos, nosotros decimos que no, pero ¿por qué? Y vamos buscando las razones y descubrimos y entendemos poco a poco nuestra fe y nos afianzamos cada día más y estamos más seguros de nuestra fe. Pues eso es lo que tenemos que hacer todos y para esto son estos programas, para que veamos cuáles son las razones de nuestra fe y sepamos dar la razón de nuestra esperanza, como nos dice San Pablo. Así que también otro acento, y permítame que lo añada aquí, es tenemos que poner también nuestro acento, los católicos en este país, en nuestro amor a Cristo. Cristo debe ser nuestro gran amigo, nuestro compañero, nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro grande y único amor. Cristo en el centro. Y todo lo demás hay que utilizarlo solo y en cuanto nos ayuda a estar más cerca de Cristo. Por eso veneramos a la Madre de Dios, porque ella nos acerca y nos enamora más de su Hijo Jesucristo. Escuchemos una carta más. Estimado Padre Rivas, este es un pequeño testimonio. Un día fui a sacar mi pasaporte al consulado mexicano. Cuando iba ya a la terminal de camiones, estaban en la puerta de entrada dos hermanas separadas. Me ofrecieron una revista y yo les dije, no, gracias, que Dios las bendiga. Luego, cuando estaba esperando el camión, hice una reflexión y me dije, Dios me puso en la religión católica y aquí me quedo firme. Se despide de usted, su hermano en Cristo, Agustín. Estimado hermano Agustín, yo creo que así debemos de ser todos. Si Dios nos ha dado una fe, esa fe también es un talento. Y Dios nos va a pedir cuentas de los talentos que Él nos ha dado. No podemos decir que la fe que nosotros escogemos va a ser mejor que la que Dios me ofrece. Entonces, tenemos que decir, sí, aquí me quedo. Pero también no basta, digamos, decirlo porque somos tercos, sino, ¿por qué me quedo? Debo preguntarme también, ¿cuáles son las razones por las que yo quiero seguir siendo católico? Porque eso puede ayudar también a que nosotros acerquemos a otros a nuestra Iglesia Católica. Si sabemos dar esas razones, entonces está bien eso de aquí estoy firme en la Iglesia, en la fe que Dios me ha dado, que Él es mi Dios y quiere lo mejor para mí. Pero por otro lado, decir, voy a buscar las razones para que la próxima vez pueda yo dar testimonio de mi fe, pueda responder a las preguntas que me hacen
y así se entiende yo más seguro y acercar más y más gente a que entiendan nuestra fe católica, ¿verdad? Porque no, ya saben que la conversión o la vuelta a nuestra iglesia es un don de Dios y nosotros no podemos convertir a nadie ni dar la fe a nadie. Lo que sí podemos dar es dar razones para que las personas entiendan por qué somos católicos. Gracias, y yo también te deseo que Dios te bendiga. La música y su mensaje. Una nueva canción de Cesario Gavarain. Quiero buscar. Muchas preguntas por hacer y una inquietud que nace dentro. Muchas preguntas por hacer y una respuesta que de dar. Es importante que yo tome mi decisión con libertad. Muchas preguntas por hacer y una respuesta que de dar. Quiero buscar con mis hermanos entre las sombras una luz. Quiero llenar mi contenido, mi juventud. Quiero saber si la respuesta la tengo yo, la tienes tú. Juntos pongamos una meta en nuestra inquietud. Yo soy quien debe decidir cuál será el rumbo de mi vida. Yo soy quien debe decidir cuál es el sí que voy a dar. Unos me traen y me llevan, otros me van a aconsejar. Yo soy quien debe decidir cuál es el sí que voy a dar. Quiero buscar con mis hermanos entre las sombras una luz. Quiero llenar de contenido mi juventud. Quiero saber si la respuesta la tengo yo, la tienes tú. Juntos pongamos una meta en nuestra inquietud. Preguntaré a mi alrededor y en lo profundo de mi alma preguntaré a mi alrededor y rezaré con humildad. Dios se revela a los sencillos y sembradores de la paz. Preguntaré a mi alrededor y rezaré con humildad. Quiero buscar con mis hermanos entre las sombras una luz. Quiero llenar de contenido mi juventud. Quiero saber si la respuesta la tengo yo, la tienes tú. Juntos pongamos una meta en nuestra inquietud. Muchas preguntas por hacer y una inquietud que nace dentro. Muchas preguntas por hacer y una respuesta que de dar. Es importante que yo tome mi decisión con libertad. Muchas preguntas por hacer y una respuesta que de dar. Quiero buscar con mis hermanos entre las sombras una luz. Quiero llenar de contenido mi juventud. Quiero saber si la respuesta la tengo yo, la tienes tú. Juntos pongamos una meta en nuestra inquietud. ¿Cuántos jóvenes andan buscando una luz y muchas veces nosotros somos los que tenemos que ayudarles? Saber que la fe muchas veces se encuentra en muchas dificultades, pero en vez de abandonar esa fe, hay que empeñar nuestra libertad en buscar las razones por las que creemos y empeñar nuestra vida en esa fe, en esa verdad. Muchos de nosotros hemos vivido buena parte de nuestra vida en un país católico y jamás oímos hablar de ninguna otra iglesia que no fuera la católica. Sin embargo, esto ya no es así, y ahora nos encontramos con un sinnúmero de iglesias y comunidades cristianas que hasta hace poco no conocíamos. Están primero las grandes denominaciones cristianas como los baptistas, los episcopalianos, luteranos, metodistas, ortodoxos, pentecostales, presbiterianos, Iglesia Unida de Cristo, Iglesia de los Discípulos de Cristo, etcétera, etcétera. Después están las llamadas non-denominacionales, cuyo único fundamento es la Biblia, pero que sus comunidades se siguen llamando también iglesias. Ante este innumerable abanico de iglesias para todos los gustos, es lógico que nos preguntemos,
¿cuál de todas es la iglesia de Cristo? Y más aún, ¿de verdad Cristo quiso formar una iglesia? Porque, ¿qué tal y Cristo nunca quiso fundar una iglesia? ¿O qué si Cristo quiso formar una iglesia, pero no aquí en la tierra, sino solo allá en el cielo? ¿Por qué tenemos que estar escuchando a un predicador que nos explique la Biblia? ¿Es que nosotros no sabemos leer? Entonces, ¿para qué predicadores? ¿Para qué iglesias? ¿Para qué domingos? ¿Para qué ayudas y limosnas a esas iglesias? ¿Para qué bancas? ¿Para qué velas? ¿Es que el Evangelio, el anuncio del Evangelio necesita de todo eso? Como ven, estas son preguntas que nos afectan a todos los cristianos, de cualquier denominación o no denominación que sean. Y estas son preguntas elementales que todo cristiano, saben que estoy hablando de cristianos y no solo de los cristianos católicos, todo cristiano debe saber responder a estas dos preguntas. Primero, ¿Cristo fundó una iglesia? ¿Sí o no? ¿Cómo lo probamos? Segundo, ¿cuál es la iglesia que Cristo fundó? ¿Cómo lo probamos? Tercero, ¿cuáles son las razones por las que yo estoy en esta iglesia concreta y no en cualquier otra de los cientos de iglesias que existen? ¿Hay algo en mi iglesia que la hace diferente de las demás y que me convence más que las demás? ¿O estoy en ella por costumbre? ¿O quizá por conveniencia? Porque es la que más se adapta a mis gustos. Es muy importante, pues, hermanos, que todos sepamos responder a estas preguntas. Porque en este y en todos los países hay muchos que no son cristianos y que ante tantas iglesias se encuentran perplejos sin saber qué camino tomar. Y nosotros tenemos que orientarlos. Es importante porque todos los hombres están obligados a buscar la verdad, sobre todo en lo referente a Dios y a su iglesia. Y una vez conocida, abrazarla y practicarla. Esto dice el documento sobre la libertad religiosa. Y observen que dice todos. Es decir, los católicos no estamos excluidos de esta obligación. Es verdad que nuestra fe no es fruto de razonamientos, sino gracia de Dios. Pero recuerden que San Pedro manda a todos los cristianos: estad siempre prontos para dar razón de vuestra esperanza a todo el que os la pidiere. Es importante también que sepamos responder a estas preguntas para establecer un diálogo entre todos los amantes de la verdad, en base a razones. Por eso todos los cristianos debemos ser buscadores de la verdad, porque el que busca la verdad encuentra a Cristo. El que ama la verdad, ama a Cristo. El que predica la verdad, predica a Cristo. Por eso es bueno que todos los cristianos de cualquier iglesia a la que pertenezcamos, sepamos decir: ¿por qué yo pertenezco a esta iglesia? ¿Cuáles son las razones que me convencen? ¿Qué es lo que me entusiasma? Porque fíjense, cuando no tenemos razones para estar en una iglesia, razones que nos convenzan, que nos hagan amar a esa iglesia, entonces lo único que se produce es que empezamos a discutir y a atacar, y eso lo debemos evitar. Tenemos que decir: mira, yo soy católico por estas razones. Y el bautista debe decir: mira, yo soy bautista porque a mí la iglesia bautista me ha convencido, me ha cambiado, me ha transformado, y por esta razón y por esta razón. Y yo soy luterano porque mira, Lutero fue el que realmente nos llevó a vivir la verdad de lo que está escrito en la Biblia. Y así cada uno va exponiendo sus verdades. Y entonces nos vamos conociendo mutuamente y vamos todos realmente buscando la iglesia que Cristo fundó. Caminando hacia esa verdad, hacia ese camino que Él mismo nos ha puesto para que todos participemos de la iglesia que Cristo fundó. Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de este programa. Caminar en busca de la iglesia que Cristo fundó.
antes de entrar a investigar cuál puede ser, entre los cientos de iglesias cristianas, la Iglesia de Cristo, debemos preguntarnos si de verdad Cristo quiso formar una iglesia. ¿Qué tal y si Cristo no quiso formar ninguna? O si la iglesia es algo espiritual, es decir, todos los que creemos en Cristo, esos formamos la iglesia del Espíritu. O quizá lo que Cristo quiso fue una iglesia escatológica, es decir, una iglesia en el cielo, en el futuro, y no en la tierra. A esto debemos responder todos los cristianos. Y para responder a esto es necesario saber cuál era la idea original que los judíos tenían de lo que era una iglesia. En el Antiguo Testamento tenemos que ir a la Biblia para buscar los fundamentos de la iglesia de Cristo. La palabra iglesia, como ustedes saben, viene del griego eclesia, que significa asamblea o comunidad que se reúne por convocación. En el lenguaje civil esta palabra significa simplemente la asamblea del pueblo. En el lenguaje religioso significa la asamblea de Dios, convocada por Dios. Como ven ustedes, iglesia en este sentido no tiene nada que ver con el edificio de piedras, con las bancas y las veladoras. Esta palabra eclesia es la traducción de la palabra hebrea kahal, es decir, la asamblea de Yahvé. Yahvé tenía una asamblea, una comunidad, convocada por él, y este fue el pueblo de Israel. Y podemos preguntarnos, ¿por qué si Dios quiere que todos los hombres se salven, por qué pues no se reveló a todos? ¿Por qué escogió un pueblo y lo hizo su pueblo? La razón es que Dios quiere que todos se salven, pero a través de su pueblo. Esto es importante que lo entiendan, porque muchos rechazan a la iglesia, porque la iglesia se pone entre Dios y los hombres. Como decía aquel autor famoso, dice, ¿cuántos hombres entre Dios y yo? Como si la iglesia fuera un estorbo. Y la verdad no es que la iglesia se interponga, sino es Dios el que la pone como intermediaria. Así le dijo Yahvé a Abraham, por ti serán benditas todas las naciones. Génesis 12:3. No es que Abraham se interpusiera entre Dios y nosotros. No es que Dios escogió a Abraham y lo puso como padre de todas las naciones, como padre de nuestra fe. El pueblo de Abraham, Isaac y Jacob fue el pueblo de Dios, la asamblea de Yahvé, su kahal, palabra que estaremos usando mucho a lo largo de este programa. Así lo dice el libro del Éxodo. Ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Otra característica del kahal de Dios, de la eclesia de Yahvé, es el de estar regida, guiada, amonestada y gobernada por hombres, elegidos por Dios. A nosotros no nos gustan los intermediarios, ya lo sé, ni las estructuras ni los jefes. Pero aquí no estamos buscando la iglesia que a nosotros nos gusta o la que nos parecería mejor, sino las características que Dios dio a su iglesia convocada por él mismo. Y Yahvé quiso que su pueblo fuese guiado por patriarcas, gobernado por Moisés, regido por jueces y reyes, amenazado y exhortado por profetas. Sí, Dios siempre puso un jefe a la cabeza de su pueblo. Y este es un distintivo también de el kahal de Dios. Las 12 tribus de Israel eran pues el pueblo escogido entre muchos, con una estructura y unos jefes puestos por Dios. Dios se unió a este pueblo, se comprometió por medio de un pacto o alianza
realizada en el monte Sinaí. Todos sabemos que Dios salva, y no los hombres ni las estructuras, pero también debemos preguntarnos, ¿cómo salva Dios? Y hemos visto que Dios salva por medio de 3 cosas. Primero, salva mediante su pueblo, cajal o iglesia. Segundo, salva poniendo al frente de su pueblo un jefe, un patriarca, un profeta, un rey que lo representa. Tercero, salva mediante una alianza, y si se cumple, con esa alianza. Las estructuras, hermanos, no son lo que salvan, sino el medio. Pero si no uso el medio, no logro la salvación. Si alguien te invita a una fiesta solo para personas importantes, lo hace mediante una tarjeta personal de invitación. El que te invita fue tu amigo, pero sin la tarjeta no entras a la fiesta. Tengan todo esto en cuenta cuando pasemos a hablar de la iglesia en el Nuevo Testamento. Esto fue Hombre Nuevo con el Padre Juan Rivas. Si desea obtener una copia de este su programa, llame hoy mismo al 1-800-777-4547. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.